Muy buenos días, amigos, un gusto estar con ustedes en una nueva edición de Domingo es Fiesta, un programa de RPP que busca que podamos ser mejores personas con la palabra de Dios. Soy Carlos González desde la ciudad de Trujillo y ahora rápidamente recibimos a nuestro querido padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús, para compartir un mensaje de paz y esperanza. Gerardo, bienvenido a Domingo es Fiesta, muy buenos días. Muchas gracias, Carlos, gracias también a todos ustedes y buenos días. Y es un gusto estar de nuevo contigo y con todos ustedes en este programa para conocer un poco más en profundidad la palabra de Dios. Me dará pues excelente, mucho gusto Gerardo, compartir contigo esas enseñanzas. Excelente, Gerardo. Entonces acompáñame a escuchar el Evangelio de hoy. Hace Gerardo, no todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Estamos atentos a tu explicación sobre el Evangelio de hoy, Gerardo. Claro, Carlos, mira. Nos encontramos ahora reflexionando en una sección del Evangelio de Lucas en donde Jesús nos está enseñando acerca de la oración. El domingo pasado, y a propósito del texto de la viuda que insistentemente fue a pedirle al juez injusto que le haga justicia, Jesús nos enseñó que tenemos que orar siempre y sin desanimarnos. En esa ocasión, les dije también que la oración consiste en una conversación entre dos amigos que se quieren, Dios y cada uno de nosotros. Y en esa conversación, Dios y nosotros abrimos nuestros corazones y compartimos lo más íntimo de nuestros sueños y preocupaciones, pues en eso consiste la oración. Y entonces, a través de la Biblia y de la meditación de su palabra, Dios nos invita a reflexionar acerca de cómo van las cosas en el mundo, en el país, en el trabajo y en la familia, y nos comparte sus sueños acerca de un mundo nuevo, un mundo distinto y mejor. A su vez, nosotros le contamos qué es lo que nos tiene preocupados y qué es lo que deseamos. Bueno, pues en el Evangelio de hoy Jesús profundizará sus enseñanzas acerca de la oración a fin de que aprendamos cuál debe ser la actitud que debemos tener si queremos acercarnos a Él y si queremos ser escuchados por Él. Así es que, si te parece, Carlos, veamos pues el Evangelio. Ahora, Gerardo, al escuchar la lectura del Evangelio de hoy, entendemos que hay dos actitudes distintas para acercarnos a Dios y orar. Una que ayuda y otra que no ayuda. ¿Podrás aclararnos cuál es aquella actitud que debemos erradicar de nuestras vidas, pues impide que nuestra oración sea escuchada por Dios? Claro, Carlos, con mucho gusto. Mira, la enseñanza de hoy parte de una constatación inicial que hace Lucas. Dice así: algunos, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Bueno, pues el Evangelio de hoy quiere enseñarnos que ninguna conversación con Dios es posible cuando nos sentimos superiores a los demás. Y el evangelista destaca dos aspectos negativos de este sentimiento de superioridad y que Jesús rechaza fuertemente. Primero, tenerse por justos. Y segundo, despreciar a los demás a causa de sentirse seguros de sí mismos. Jesús critica la actitud de superioridad porque impide la oración sincera. Primero, porque tenerse por justos es peligroso, pues cuando creemos que tenemos la verdad, no reconocemos nuestras propias limitaciones y esclavitudes. Y en esos casos podemos hacer mucho daño e imponernos injustamente sobre los demás. Cuando procedemos así, no somos lo justo que Dios quisiera que seamos. Y por lo general, no somos imparciales en nuestros juicios, pues para hacerlo es necesario ser personas verdaderamente libres. Es decir, tener esa libertad que nos da ser hijos de Dios y seguidores de Jesús. Y no somos libres porque por lo general estamos atados a personas, a cosas, a sueños, intereses y afectos que nublan nuestro juicio. Hace que nos inclinemos en favor de aquello que queremos y que nos tiene atados, y evita que seamos imparciales. El problema pues es que en función de estos apegos y ataduras, juzgamos. Y como resultado, nuestros juicios suelen ser sesgados y en consecuencia podemos hacer más mal que bien. Ahora, Gerardo, nos dijiste que lo primero que impide que tengamos una correcta relación con Dios es creernos justos. ¿Y cuál es la otra razón o motivo que usa Jesús para criticar nuestra actitud de superioridad al momento de hacer nuestra oración? Sí, claro. Lo segundo que impide que nuestra oración sea escuchada por Dios es nuestro desprecio por los otros. Y ello normalmente se debe a que nos sentimos seguros.
Si bien ser personas seguras es bueno, pues uno puede llevar adelante muchos proyectos beneficiosos y así se puede ayudar a otros, el problema es que quien se siente seguro de sí mismo puede pasar por encima de los otros. Y no solo no respeta al otro, sino que a veces considera que el otro no merece ni siquiera ser consultado ni considerado. Jesús pues nos enseña que no es correcto despreciar a los demás en ninguna ocasión y por ningún motivo. Pero cuando uno se cree justo y se siente seguro de sí es peor, pues vive lleno de soberbia, y cuando actúa movido por su soberbia, el resultado es que hace daño y hace mucho daño. A causa de nuestra soberbia excluimos a otros, los discriminamos, pensamos que no valen lo que valemos, que no son dignos de nosotros, incluso llegamos a pensar que ni siquiera deben juntarse con nosotros. Creernos superiores a los demás es ser ciegos a nuestros propios defectos y limitaciones. Es no darnos cuenta que somos de barro, que somos también pecadores, y que si algo tenemos de bueno, por ejemplo de bienes, de habilidades, de fama, etcétera, es porque se nos ha sido dado de lo alto. Y no podemos pues esgrimir ningún derecho propio ni ponernos exigentes porque tenemos lo que tenemos. Pero lo peor es que despreciar a los demás lo que hace es excluirnos de Dios. Pues Dios es todo lo contrario a la marginación. Él es más bien inclusión. Y su mayor deseo es que todos seamos uno. Su deseo es integrarnos a todos. Ya lo dice Jesús en Juan, en su oración al Padre al final de la última cena. Ruego también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y Gerardo, rápidamente, ¿puedes aclararnos la relación entre la parábola que nos cuenta hoy Jesús y aquello que impide que nuestra oración sea escuchada por Dios? Claro, por supuesto. En el Evangelio Jesús nos propone la parábola de los dos hombres que van al templo a orar, a fin de hacernos reflexionar acerca de lo peligroso que es creerse superiores a los demás. Y dice la parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y en la parábola lo primero que hace Jesús es presentarnos a los dos personajes de su parábola. Y el primero, un fariseo. El fariseísmo era una especie de hermandad religiosa que reunía a hombres de bien que buscaban respetar la ley de Moisés y en todos sus puntos. Eran hombres disciplinados que se esforzaban por cumplir la ley, a pesar de que ésta exigía muchas renuncias y sacrificios. Pero los fariseos lo hacían. Y no solo estaban orgullosos de hacerlo, sino que exigían lo mismo a los demás. El fariseo era pues un hombre justo según la ley, porque la obedecía en todos sus puntos. El otro, en cambio, era un publicano. El publicano era todo lo contrario al fariseo. Era un cobrador de impuestos en favor de los invasores romanos. Es decir, a ojos del pueblo era un traidor, pues cobraba impuestos al pueblo para entregar el dinero a los enemigos. Pero no solo cobraba en nombre de los romanos, sino que cobraba de más, para quedarse con la diferencia. Y de esta manera abusaba del pueblo. El pueblo pues no lo quería. Para el pueblo los publicanos eran traidores. Además, a causa de los abusos que cometían, eran unos grandes pecadores. Entonces, en la parábola de hoy, Jesús va a contraponer el modo de orar de un verdadero justo según la ley con el gran pecador que es el publicano. Nos queda clarísimo entonces la explicación. Gerardo, te pido que nos tomemos unos segundos y luego regresamos con este diálogo. Pausa y volvemos con Domingo es Fiesta. Muy bien, soy Carlos González desde la ciudad de Trujillo y estamos junto a nuestro estimado padre Gerardo Aste en Domingo es Fiesta conversando sobre el Evangelio de hoy. Gerardo, retomando lo que estábamos hablando, según el final de la parábola, la oración del fariseo no fue escuchada. ¿Nos puedes aclarar cuál fue el problema de la oración del fariseo? Mira, Carlos, en la parábola que nos cuenta Jesús, lo que hicieron ambos, tanto el fariseo como el publicano, fue ir al templo a orar. Sus oyentes conocían muy bien a estos dos personajes, eran típicos personajes de su tiempo, y el pueblo sabía lo que cada uno de ellos representaba y cómo actuaba. Entonces, a la luz de este conocimiento público, Jesús nos describe la oración de ambos. Primero, la del fariseo, y nos dice que erguido oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano.
ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Ya su postura erguida demuestra su soberbia, su creerse superior a los demás. Erguido le contaba a Dios lo bueno que era. El problema es que no se siente depender de Dios, sino de sus propias fuerzas. Y ya ha demostrado que es capaz de observar toda la ley. En realidad Dios no es su Señor, y como no depende de Dios, sino de sí mismo, no le va a pedir nada a Dios. Gerardo, en ese momento tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio. ¿Qué te parece si escuchamos y luego continuamos con tu respuesta? Buenos días, padre. Soy Margarita Puicán y tengo una pregunta. Si el fariseo no necesita de Dios y no le pide nada a Dios, entonces, ¿por qué motivo subió al templo a orar? Margarita, mira, muy atinada tu pregunta, porque el motivo principal que tuvo el fariseo para subir al templo fue ufanarse de sí mismo, dejar ver que es un hombre justo. Efectivamente a Dios el fariseo no le va a pedir nada, más bien le va a contar lo bueno que es. Le va a hacer lo que es evidente su desprecio por los demás. Gracias te doy porque no soy como ese, le va a decir. Y si bien la oración del fariseo empieza diciendo a Dios, te doy gracias, su gratitud es un formalismo, es aparente. Es más bien para resaltarse, pues reconoce que no es como los demás. Los otros son ladrones, injustos, adúlteros y peor aún el publicano. Él, felizmente, no es así. Él es cumplidor de la ley. ¿Se siente superior a los demás? Pues se considera justo según la ley ya que la cumple. Por ejemplo, ayuna 2 veces a la semana, paga el diezmo de todo lo que tiene, etcétera. Bueno, pues a este hombre Dios no lo puede ayudar, porque no necesita de su ayuda. Él se basa a sí mismo y además no escucha a Dios, porque en realidad no lo necesita. Y como no lo necesita, no le interesa. Así pasa ahora en el mundo actual, ¿no? Mucha gente no le interesa a Dios porque no lo necesita. Su subida al templo es puro formalismo. Ante los demás aparece cumpliendo la ley y le gusta que lo consideren así. En resumen, para el fariseo, Dios no es un amigo, es un espejo en donde él se refleja. ¿Y qué me dices de la oración del publicano, Gerardo? Mira, Carlos, después de hablarnos de la oración del fariseo, Jesús nos describe la oración del publicano. Y ya su postura indica arrepentimiento y contrición. Dice el texto, el publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, solo se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. El publicano se reconoce pecador. Se sabe una criatura totalmente dependiente de Dios. Reconoce que con sus propias fuerzas no puede salir adelante. Reconoce que no puede salir de su pecado y busca a Dios porque necesita su ayuda. A este hombre, Dios sí lo puede ayudar, porque busca su ayuda y porque se deja ayudar. Y Jesús termina su parábola diciendo, les digo que el publicano bajó a su casa justificado, mientras que el fariseo no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bajó a su casa justificado significa que a este hombre, no obstante ser publicano, Dios lo consideró justo. Es decir, este hombre terminó en sintonía con Dios, fue del agrado de Dios, y su oración fue escuchada. En cambio, el fariseo, a pesar de su estricta observancia de la ley y de creerse justo por observarla, Dios no lo consideró justo, y su oración no fue escuchada por él. Y la razón principal es que se creyó superior, despreció a los demás, y como se creyó justo, no necesitó ser justificado por Dios. ¿Y cómo así el fariseo no fue considerado? ¿No se supone que Dios es clemente y compasivo y que perdona todo a todos? ¿Por qué no lo perdonó? Por supuesto que Dios es clemente y compasivo y perdonador, pero perdonará solo si uno se acerca a Él y le pide perdón y ayuda. Dios no puede perdonar si uno no quiere ser perdonado. Si uno no se acerca a Dios porque no lo necesita, ¿cómo podría Dios acogerlo? Lo que Dios rechaza es la actitud de soberbia del fariseo. Por eso al final de la parábola, Jesús explica por qué. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta expresión es otra manera de presentarnos la extraña, pero extraordinaria lógica del camino de Jesús. Pues ya nos ha enseñado que el que quiere ganar la vida, tiene que perderla. El que quiere ser el primero, tiene que elegir ser el último. Y ahora nos enseña que el que se humilla
ser enaltecido. El camino de Jesús es pues el del servicio, el de la ayuda al otro, el del perdón, el de la inclusión. Y si por hacer esto estamos dispuestos a perder, a pasar desapercibidos y ser los últimos y vivir humillaciones, entonces Dios Padre nos escuchará y habremos ganado la vida. Por tanto, cuando oremos, agradezcámosle pues a Dios por todo lo que nos da y por todo lo que hace por nosotros, reconociendo que si algo hacemos de bueno, es porque Él lo hace a través nuestro. Y démosle a Él el crédito que se merece, es decir, démosle todo a Él. Gracias, Gerardo, por hacernos entender que el que se humilla será enaltecido. Qué hermoso realmente, porque esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El 28 de octubre, la Iglesia del Perú recuerda al Señor de los Milagros. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta muy buena noticia? Mira, Carlos, es realmente muy bonito porque en el siglo XVI, un español de apellido González compró una propiedad en las afueras de Lima de ese entonces, que se conoció como la Huerta de Pachacamilla. Un siglo más tarde, en el siglo XVII, unos negros angoleños, que llegaron como esclavos, se establecieron en dicha propiedad, y uno de ellos, de nombre Benito, se le ocurrió pintar en una pared una imagen de Jesús crucificado. En 1650, los angoleños construyeron una ermita en torno a la imagen y formaron una cofradía para rendirle culto. Pero 5 años más tarde, en 1655, tuvo lugar un terrible terremoto en Lima. Se cayeron muchas casas y también se cayó el techo de la ermita. Pero a la imagen no le pasó nada. Los de la cofradía consideraron que ese evento fue un milagro y pronto empezaron a atribuir a la imagen una serie de hechos milagrosos. El virrey de la época, que fue el conde de Lemos, entre el 684 y el 689, se hizo su devoto y su culto se difundió por toda la ciudad y por todas las clases sociales. Un siglo después, el virrey Amati Juniet, del 761 al 776, construyó la iglesia de las Nazarenas, que es el santuario en donde se venera la imagen que después se conoció como la del Señor de los Milagros. Como sabemos, la imagen sale en procesión varias veces durante el mes de octubre y es seguida por multitudes, tanto en el Perú como en otras ciudades del mundo. Así es que pues es una fiesta muy bonita que ojalá pues la podamos celebrar. Muy bien, Gerardo. Gracias por esta explicación. Hemos llegado a la parte final, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Bueno, pues en este mes morado pidámosle a María que nos acompañe a seguir mejor a su Hijo, para que así como lo fue ella, seamos también nosotros verdaderos seguidores de Jesús. Y que Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga a todos ustedes y permanezca siempre con todos. Amén. Y Carlos, muchas gracias. Gracias también a todos y les deseo a todos un muy buen domingo y una muy buena semana. Bueno, un gran abrazo, un gran abrazo, Gerardo. Muchísimas gracias por tu compañía este domingo, pero hoy día queremos celebrar algo especial, ¿verdad? Porque está de cumpleaños nuestro querido padre Gerardo Aste. Gerardo, te enviamos un fuerte abrazo. Realmente es un abrazo de agradecimiento por todo lo que contribuyes para ser nosotros mejores personas en este país que realmente lo necesitamos tanto. Un fuerte abrazo, que tengas un bonito cumpleaños, Gerardo. Un gran abrazo de todo el Perú realmente. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias. Muy buenos días. Entonces hemos llegado, amigos, también a la parte final. Muchísimas gracias. Hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta aquí en RPP, La Voz del Perú. Muy buenos días. Si te perdiste este programa, puedes escucharlo.